Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Jesús es resucitado de entre los muertos, se aparece a sus discípulos, regresa al cielo y promete venir de nuevo. Cuando empezamos a estudiar, dijimos que la Biblia es historia verdadera. De toda la historia, el Señor Jesucristo es la figura principal. Su historia es verdadera. Es la historia de Dios el Hijo, el Dios Todopoderoso que vino a la tierra para ser nuestro Salvador. Recordemos que el Señor Jesús murió en la cruz y como era el viernes anterior al día de reposo, al acercarse la noche, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Poncio Pilato. Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en un lienzo y lo colocaron en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hicieron rodar una piedra grandísima en la entrada. Jesús estuvo muerto y sepultado en la tumba. Después de ese tiempo, el domingo por la mañana, Pedro y Juan se sorprendieron mucho porque unas mujeres corrieron hacia ellos y les dijeron: han quitado el cuerpo del Señor de la tumba donde estaba y no sabemos en dónde le han puesto. Fuimos muy temprano a la tumba a llevar unos perfumes para el cuerpo del Señor. La enorme piedra estaba corrida y el cuerpo había desaparecido. Tienen que ayudarnos. Pedro y Juan se angustiaron al pensar que los enemigos del Señor Jesús hubieran hecho semejante cosa. Salieron apurados para ver lo que había pasado. Juan llegó primero y se detuvo en la entrada para mirar adentro. Estaba muy sorprendido por lo que veía. Luego llegó Pedro, pasó muy cerca de Juan y avanzó directo al interior de la tumba. Pedro también se sorprendió. Allí, delante de sus ojos, estaban los lienzos con que habían envuelto el cuerpo del Señor Jesús. Estaban limpios y en orden, pero el cuerpo del Señor no estaba allí. Era evidente para Pedro y Juan que los enemigos no lo habían robado. Otra cosa debía haber sucedido. El Señor Jesucristo resucitó. Él había vuelto a vivir. No estaba en la tumba porque estaba vivo. Nunca nadie había hecho esto antes. Es algo que solamente Dios pudo hacer. Al hacerlo vivir otra vez, Dios estaba mostrando a todos que el Señor Jesús era verdaderamente su Hijo. Juan y Pedro dejaron la tumba, pero ya no estaban tristes ni perturbados. Probablemente recordaban lo que el Señor Jesús les había dicho tantas veces antes, que luego de su muerte volvería a vivir. Sí, estaba vivo, no estaba en la tumba. Pero, ¿dónde estaba? Pedro y Juan no sabían que el Señor ahora se encontraba en el jardín donde estaba la tumba. Alguien más estaba también en el jardín. Era María Magdalena, otra seguidora del Señor Jesús. Ella estaba muy triste porque todavía pensaba que alguien había robado el cuerpo del Señor. A través de sus lágrimas vio a un hombre que se acercó y le habló amablemente. «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contestó sollozando: «Señor, si te ha llevado su cuerpo, por favor, dime dónde está». El hombre dijo: «María». María Magdalena conocía esa voz. Lo miró con atención. «¡Era el Señor Jesús!», exclamó. «¡Maestro!».
Realmente era el Señor Jesús. No habían robado su cuerpo. Él estaba junto a ella, hablando y vivo. Le dijo a María: voy a mi Padre. El Señor Jesús pronto regresaría al cielo. Nunca más volvería a morir. En la Biblia, el Señor Jesús dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aquellos que creen en el Señor Jesús para que les quite sus pecados vivirán con Él para siempre. La vida con el Señor Jesús nunca termina, porque Él nunca volverá a morir. Pero aquellos que no creen en Él para que les quite sus pecados, aún están en enemistad con Dios. No podrán vivir con Él. Irán a un lugar para estar separados y lejos de Dios para siempre. Ese domingo no era un día triste como los discípulos lo habían imaginado, porque el Señor resucitó, venció la muerte. Muy temprano en la mañana, un ángel había venido y corrió la piedra para que la gente pudiera ver que el Señor Jesús no estaba en la tumba. Cuando eso pasó, los soldados que estaban haciendo guardia huyeron de miedo. En la tarde de ese mismo domingo, los amigos del Señor Jesús se reunieron. Tenían mucho de qué hablar. Algunos habían visto al Señor Jesús, pero otros todavía no. Ellos se aseguraron que las puertas estuvieran bien cerradas con llave. Los líderes judíos podían intentar arrestarlos también a ellos. Por eso estaban muy atemorizados. Pero de pronto sucedió algo asombroso. El Señor Jesús estaba allí en la habitación. Él no había abierto ninguna puerta. Sin embargo, había entrado. Es que había algo diferente en él ahora. Podía entrar y salir sin abrir la puerta. Pero no era un fantasma, su cuerpo era real. Algunos de sus amigos lo tocaron y todos se sorprendieron observándolo comer. Ahora todos pudieron verlo. Todos sus amigos que se encontraban en esa habitación estaban muy emocionados, pero había uno que estaba ausente: Tomás. Por supuesto que los otros le contaron: «¡Hemos visto al Señor!». Le dijeron todo lo que habían visto y oído, pero Tomás exclamó: «No podré creerlo hasta que vea las marcas de los clavos y las toque». 8 días pasaron y sucedió lo mismo. El Señor Jesús entró a pesar de que las puertas estaban cerradas. Los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo: «Tomás, pon tus dedos en las heridas. No sigas dudando, sino cree». El Señor Jesús deseaba que Tomás creyera también. Aunque fuera uno solo, Tomás era importante para Jesús. Tú también eres importante para Él. Él quiere que creas que murió por ti para lograr la paz entre Dios y tú. Durante 40 días el Señor Jesús resucitado estuvo con sus discípulos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. «Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado». Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados
con el Espíritu Santo. Finalmente, el Señor Jesús y sus discípulos subieron a una montaña fuera de Jerusalén, el Monte de los Olivos. Les ordenó ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Además, les dijo: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Como recordamos, Dios siempre cumple lo que promete. Por tanto, podemos estar seguros que el Señor Jesús va a volver a la tierra otra vez. Por todo lo que vimos en esta gran historia, lo más importante en nuestra vida es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en lo que dice la palabra de Dios. Hoy es importante recordar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3-4. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.